Bienvenidos al programa En sus Palabras. Les saluda Eddie Romero como de costumbre. Les agradezco su sintonía, su fidelidad, a todas las audiencias por estar siempre presentes y les invito a orar por nuestros presbíteros. En esta ocasión queremos presentarles la historia vocacional del padre Héctor Ramírez. Él es promotor de la causa Mater Fátima. Viene desde Portugal, así que les invito para que le conozcamos aquí en su programa En sus Palabras. Gracias por estar en el programa En sus Palabras. Hoy una entrevista muy especial. Está con nosotros el padre Héctor Ramírez. Él viene de España, es mexicano de origen, pero tiene una gran causa y es propagar el Rosario Mundial. Él estuvo en Fátima, a los pies de Nuestra Señora. Tendrá mucho que contarnos, queremos conocerlo en sus palabras. Padre, gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a iniciar nuestra entrevista aquí en el programa En sus Palabras preguntándole quién es el padre Héctor Ramírez. Pues mira, así es. Yo nací en México, tengo 47 años, soy el tercero de una familia de 6 hijos. Yo soy lo que le suelen llamar vocación tardía, porque yo tuve la oportunidad también de estudiar la carrera universitaria ahí en México, en mi ciudad natal, y ya después me voy de misionero, sin saber todavía en ese momento que iba a ser sacerdote, y después de 2 años y medio de estar sirviendo a la iglesia como misionero, ahí sentí la vocación. Ya iremos conociendo esos detalles, especialmente para encontrar el sentido de esta misión que está realizando, tan importante como ocasión que está de visita en nuestro país. Para iniciar, padre, en México, Durango es su ciudad. ¿Cómo estaba constituida su familia? Pues primero doy gracias a Dios porque mis padres eran padres católicos, siempre estuvieron unidos, en una familia normal, pero de fe profunda. Inclusive a mi padre le tocó iniciar una empresa con otros 3 socios, y lo digo como un botón de muestra de que la fe estaba impregnada, o nuestra familia estaba impregnada de la fe católica, ¿no? La empresa se llamaba Empaques Guadalupe, ¿no? Por la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Por lo tanto, tenemos esa identidad, ¿no? Y yo tengo el nombre, me llamo padre Héctor Alfonso, y fue el nombre que mi abuelo fue cristero, y le tocó esa lucha, él era jovencito en aquel entonces, esa lucha contra la masonería, que quería cerrar todos los templos, que quería acabar con la Iglesia Católica en México, y estos jovencitos católicos de mucho heroísmo, pues salieron a defender la fe con la vida inclusive, ¿no? Entonces se cambiaban el nombre para por si eran cogidos, que no mataran a la familia, capturados, y entonces mi abuelo se llamaba Héctor. El grito de Viva Cristo Rey significa mucho para su familia, entonces. Muchísimo. Mi abuelo fue un hombre que se dedicó a servir su patria, la patria. Él era hijo de españoles, pero ya había nacido en México. Sus padres, los dos eran españoles, pero ya traía esa fe. También lo digo porque aquí hay una unión de esa católica España que muchos nos tocó ver, y que llevaron esa fe a América. Y bueno, pues mi abuelo era parte de esa familia de fe, y esa fe le arraigó en ese país y tuvo que dar la propia vida y entonces mi madre, etcétera, mi casa, el tener sacerdotes, apoyar a la iglesia, etcétera, era cotidiano y normal en nuestra familia. Al hablar de una vocación tardía y de concluir una carrera universitaria, llama la atención. ¿Qué es lo que estudió, padre, y cómo encontró el llamado? Pues mira, yo estudié Comercio Internacional en el Tecnológico de Monterrey, que bueno, en aquel entonces, no sé ahora porque ya tengo tiempo fuera de mi país, era una de las mejores universidades del país, y también eso, me sentía muy agradecido con mi padre, o sea, mi familia, porque todo su trabajo, todo su esfuerzo era para dar a los 6 hijos una buena educación. Él consideraba la formación, primero católica y luego la intelectual, como la mejor herencia que podían dejar a sus hijos. ¿Concluyó la carrera? Concluí la carrera, y entonces, terminando la carrera, me fui 2 años de misionero a Colombia. Yo tenía novia, por lo tanto yo no estaba pensando en la vocación sacerdotal, y la idea era ir a Colombia 2 años, servir a la Iglesia Católica, pues como joven misionero, entonces tenía 22 años y medio, y volver para empezar una empresa de madera con mi padre se dedicó a la madera, queríamos empezar una empresa ahí en Durango, México, donde nacimos, y casarme. Ese era el proyecto inicial, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en Colombia que le hizo cambiar de parecer? Pues mira, me gustó mucho, me ayudó mucho una frase de un sacerdote que dijo, porque a mí el tema de los estudios me gusta mucho, yo he seguido estudiando otras cosas, no me he dedicado a la docencia, pero me gusta aprender. Y entonces este sacerdote decía, hay gente que se dedica
a, a estudiar, no sé, química o lo que sea, negocios. Dice, pero pocos se dedican a estudiar el corazón del hombre. Y el corazón del hombre tiene muchas necesidades. Le falta paz, le falta esperanza, le falta alegría, le falta reconciliación con sus familiares, etcétera, le falta Dios en muchos casos. Y entonces, pues a mí me tocó mucho esa frase, siendo misionero, me tocó ver las necesidades de las personas, y ya en Colombia empecé a sentir algo, pero ahí no pensaba entrar a la vocación, porque yo entré al seminario estando en Italia. Entonces, ya estando en Colombia, yo sentía, hay una realidad en algunos movimientos de la iglesia que se llama matrimonio consagrado. O sea, son matrimonios que son familias, pero que entregan su vida a Dios. Y yo ya en esas alturas pensaba que mi vocación no solamente era casarme, sino era casarme y dedicarme a las obras de Dios, ¿no? Entonces ya en Colombia empieza ya un proceso de cambio de expectativas. Por eso ya mi papá después se reía, ¿no? Porque compró algo de maquinaria para esa empresa y me decía, oye, ¿y ahora qué hago? O sea, él sabía que no iba a volver y estaba feliz con la vocación de su hijo, pero me decía bromeando, ¿no? ¿Y qué voy a hacer con las máquinas que he comprado para hacer los muebles de madera? Porque ya estábamos montando una empresa y tú te has ido a servir a Dios, ¿no? Lo decía de broma. Entonces, en Colombia hay empresas de proceso que culmina con la entrada al seminario en Italia. Ya ahondaremos sobre eso. Habla de un matrimonio consagrado, eso es algo que aquí en el país capaz muchos no conocen. ¿La novia que tenía en ese entonces tenía el mismo ideal? Pues hubiera sido un poco difícil porque, claro, ya esto es a perspectiva de muchos años, ¿no? Son casi 20 y tantos años. Y yo creo, ella era católica, era practicante, pero no tengo la certeza si ella hubiera querido compartir este ideal, ¿no? Pero precisamente ahí es cuando uno empieza a descubrir ese llamado, lo que los sacerdotes lo comprometen. Es difícil explicarlo a la gente, pero el sacerdote que lo tiene, el llamado, tiene una certeza. Entonces ya te das cuenta, yo estaba enamorado en aquel entonces pues de esa novia, Coti, pero más sin embargo ya las expectativas, los planes, etcétera, empiezan a cambiar. Ya vas viendo que, oye, es precioso tener una novia, querer fundar una familia, pero precisamente los sacerdotes no dejamos el mundo porque no sepamos qué hacer en el mundo, al contrario, porque hemos descubierto un amor mayor. Entonces yo quería la novia, pero empiezas a descubrir que hay algo más importante que los seres humanos, las personas, que se llama Dios, ¿no? Queremos ir ahondando sobre eso, padre. Una pregunta muy importante que tiene relación con la misión que usted está realizando. La figura de la Virgen María en esa época, ¿cómo era en relación a usted? Pues precisamente lo decía ahora, mi padre... Muy guadalupano. Muy guadalupano, entonces por lo tanto para nosotros la Virgen de Guadalupe en la familia era muy importante. Y voy a contar una anécdota de mi familia, porque así uno se hace la idea de dónde viene, ¿no? Mi papá nunca nos habló de los problemas que habrá tenido seguro en la empresa. Entonces lo único que nos contaba a la familia era algo muy sencillo, que él dentro de los trabajadores, porque llegó a tener 250 empleados, la empresa ya era mediana empresa para México, y lo único que contaba era cómo él intentaba evangelizar a los obreros de esa fábrica, cómo nos llevaba a nosotros de pequeño a llevarles cobijas, comida, etcétera, y las fiestas más importantes de esa empresa, el único día donde no se trabajaba, se daban regalos a los trabajadores, se invitaba a toda la familia a la empresa, etcétera, eran con fechas guadalupanas. Entonces para mí el trabajo de mi padre, la vida de mi padre era, yo de pequeño no sabía ni siquiera qué hacía, o sea, qué se dedicaba, lo único que escuchaba es que hacía apostolado, ¿no? Y lo hacía en nombre de la Virgen, por lo tanto siempre estuvo presente. Lo que sí, el rezo del rosario no era tan frecuente en mi familia, se rezaba, pero no diario. Importantes declaraciones del padre Héctor Ramírez. Vamos a ir a una pausa, pero al volver seguiremos conociendo sobre su vida y especialmente sobre su ministerio sacerdotal y esta misión especial que tiene en estos días en el país. No nos cambie, estamos en sus palabras, aquí dialogando con el padre Héctor Ramírez.
Gracias por continuar en el programa En Sus Palabras. Estamos dialogando con el Padre Héctor Ramírez. Estamos aquí en el Hotel El Portal del Ángel, que nos ha concedido el espacio para compartir con el Padre y que lo ha estado hospedando. Padre, una misión muy importante la que realiza en Colombia, pero no regresa a México, sino que se tiene que... Dios le llama de cierta manera a irse a Roma con el pretexto del estudio. Sí, mira, yo estaba en Colombia y ahí ya empieza a cambiar mis expectativas, mis programas, mis proyectos, y entonces yo me doy cuenta que ya me quiero dedicar a Dios, pero en ese momento no sabía exactamente cómo, ¿no? Entonces una congregación me propone quedarme en Colombia a evangelizar a los empresarios, porque yo estuve de misionero en Medellín. Medellín es una ciudad muy empresarial, muy pujante, y bueno, ahí hay mucha sed de Dios, porque hay personas que materialmente están muy bien, pero hay una grande labor con ellos, ¿no? Entonces yo acepto esta propuesta, queriendo también convencer a mi novia. En aquella altura no sé qué hubiera pensado, porque yo lo único que pedí fue una cosa. Digo, mira, antes ya de meterme de lleno al apostolado, yo quería hacer lo que le llaman ahora una maestría, un máster. Entonces yo le dije, sí, yo no me quiero quedar con la carrera universitaria, comercio internacional, sino que quiero hacer una maestría, ¿no? Y entonces esta congregación me propone que podía ir a Roma a estudiar filosofía. Pues para mí eran dos áreas muy hermosas. Primero, como comercio internacional, viviría en otro país, aprendería otro idioma, el italiano, conocería otra cultura, etcétera, por lo tanto currículo. Y después también estudiaría filosofía, que es un tema que a mí en aquel entonces me atraía muchísimo. Entonces, como que era el programa ideal, ¿no? Me voy, y entonces ya estando en Roma es cuando verdaderamente ya reconozco que Dios me llama, y que no solamente me llama a entregarme a la iglesia como un matrimonio consagrado, que era lo que había dicho antes, sino que me llama al sacerdocio. Y es ahí cuando ya en Roma empiezo mi formación en el seminario. Hablamos que entró con los Legionarios de Cristo. Los Legionarios. ¿Quiénes son, Padre, para aquellos que nos miran, que les puedan conocer? Sí, los Legionarios de Cristo es una congregación mexicana que nació en 1941, ahora prácticamente está extendida en más de la mitad del mundo. Sobre todo ellos tienen varias obras apostólicas, pero yo creo que son más conocidos por el tema de la educación y la formación de los laicos, ¿no? Que me parece que son los temas que más identifican a este carisma. Entonces tienen muchos colegios en el mundo, universidades, y luego también tienen pues grupos para niños, familias, jóvenes, etcétera, lo que le llaman el brazo apostólico del Reino Christi, y a eso se dedican. Y entonces yo me dedicaba pues un poco a trabajar bueno, lo que he hecho últimamente antes de dejar la congregación. Me dediqué a extender el movimiento Reino Christi a lo largo de España. Hablamos que de Italia. ¿En Italia cuánto tiempo estuvo y de paso a España? En Italia estuve 4 años, que es el periodo, 2 años de formación del noviciado que se llama, 2 años de filosofía, y luego ya completo mi formación sacerdotal en España. Allí es ordenado sacerdote. Yo fui ordenado, así es, sacerdote, que también es una fecha para mí muy importante, donde confirma lo que decías tú, la presencia de la Virgen en mi familia. Yo me consagré desde que entré al seminario al Corazón Inmaculado de María, y lo hice delante de una imagen de la Virgen de Guadalupe, y me tocó la gracia de ser ordenado sacerdote en Toledo un 12 de diciembre del año 2006. O sea que para mí fue una confirmación pues, de que esa advocación en nuestra familia siempre ha estado presente, me acompaña en mi vocación, y quiso ella estar presente con esa advocación en mi ordenación sacerdotal. Durante ese tiempo de 12 años que nos ha comentado con los legionarios, ¿qué recuerda lo más fuerte que le haya tocado vivir? Pues mira, a mí lo que más me ha gustado es el tema de los colegios. Yo creo que yo fui capellán de varios colegios en varios lugares, porque las congregaciones tienen muchos apostolados, por lo tanto todo es bello en una congregación, porque todo es llevar el Evangelio de Cristo. Pero es muy importante destacar, al menos para mí, la capellanía, la dirección de colegios, etcétera, que es un poco lo que me tocó hacer en España durante un periodo. Pues fue muy hermosa. ¿Por qué? Porque en un colegio tú tienes a los niños, y los tienes durante mucho tiempo, prácticamente 14 años, ¿no? Si comienza desde pequeño toda su formación, por tanto da tiempo para hacer proyectos de vida con ellos, acompañarlos. Después tienes a las familias, como me decían a mí, padre, yo le entrego lo mejor que tengo en mi familia, que son mis hijos, por lo tanto, qué honor para un colegio poder recibir a esos hijos y dar la formación católica
a ellos, ¿no? Entonces ellos te entregan tu tesoro y tú les devuelves su tesoro más enriquecido por la fe, por la formación, etcétera, ¿no? Entonces, y luego tienes a los profesores. Por lo tanto, un colegio, una universidad, pero me parece más el colegio, es una obra de apostolado con muchas posibilidades, ¿no? Y sobre todo en etapas muy importantes para la familia, que es los inicios, la preparación de esos futuros empresarios, jóvenes, vocaciones que saldrán, pues tú participas en esa formación. Padre, una vez pasan estos 12 años, ¿qué le motiva a dejar la congregación y volverse diocesano? Pues mira, quizá inclusive a estas alturas recuerdo poco y lo único que puedo decir es que ya yo estaba en España en aquel entonces y son convicciones espirituales, ¿no? Uno va después de un periodo, lo va hablando con los superiores, lo va hablando también con personas de fuera, etcétera, y luego te hace ver Dios que llega, son como etapas en la vida, porque aquí lo importante, el sacerdocio no cambia, o sea, Dios llama a una persona al sacerdocio y Dios no se equivoca, pero después el cómo realizar esa vocación, pues sí puede cambiar, ¿no? Y entonces yo vi que llegaba el momento de dejar la congregación, fui aceptado en una diócesis de España que se llama Getafe, sur de Madrid. ¿Allí cuánto tiempo estuvo? Pues desde ahora, llevo 9 años como sacerdote ya incardinado, diocesano, diócesis de Getafe, España, que está al sur de Madrid, al norte de Toledo. Es una diócesis que tiene 30 años de vida. Importante saber eso, pero hay una misión especial, fueron 4 años, según nos ha dicho fuera de cámara, y es la misión en Nuestra Señora de Fátima, Padre. Así es, yo estuve, estando ya como diocesano de España, pues fui invitado a ser capellán del santuario de Fátima en Portugal, y la verdad que fue una experiencia preciosa porque, bueno, estuve 6 meses probando. Tanto el santuario quería conocerme a mí como yo quería conocer esa experiencia, nunca había sido capellán de un santuario y entonces después de 6 meses pues ese periodo se prolongó hasta ser casi 4 años de capellán para peregrinos de lengua española en el santuario de Fátima, Portugal. Para entender un poco, Padre, ¿hay capellanes de acuerdo a los idiomas? Así es, sobre todo hay portugueses, la mayoría son portugueses porque de los 5 o 6 millones que van peregrinos al año a Santuario de Fátima, podríamos decir que el 70-80% son portugueses, entonces capellanes en portugués, lengua portuguesa, hay unos 15 aproximadamente, y luego después por idiomas, basta 1 o 2 dependiendo del idioma. En el caso del idioma español, era un servidor el capellán, el responsable. Esto me imagino le motivó para la misión que está realizando. Esto lo vamos a conocer al volver de la pausa. Estamos dialogando aquí en sus palabras con el Padre Héctor Ramírez. No nos cambie y recuerde siempre seguir orando por nuestros presbíteros. Una de las preguntas que queremos hacerle al Padre Héctor Ramírez, con quien conversamos en sus palabras en esta edición especial, es qué es lo que sucedió en Fátima, porque le ha cambiado la vida de cierta manera y le ha movido todo, como decimos los hondureños, a tal punto de que hoy lo tenemos en el país en una misión especial y que seguirá por muchos otros lugares. Padre, concretamente, ¿qué pasó en Fátima? Pues mira, primero fue una experiencia muy, muy profunda. Yo defino a un santuario, me imagino que los otros serán igual. Al menos esta fue mi experiencia en Fátima con dos frases. Fátima es luz, es un lugar de muchísima luz, los santuarios son lugares donde el peregrino encuentra mucha luz para su vida. Y después, segundo, para mí es una letanía del Rosario, Fátima es una puerta del cielo, ¿no? Entonces me tocó ver, porque ¿cuál es el trabajo de un capellán? Sobre todo atender a los peregrinos, desde darles una catequesis, acompañarles, contarles la historia, porque muchos no la conocen, etcétera. Conocen el santuario, pero no lo que sucedió ahí, hablarles del mensaje, etcétera. Pero uno de los actos más sencillos, que para algún sacerdote es ordinario, pero que en un lugar como este son muy profundas, es el tema de la confesión. Entonces, el capellán dedica muchas horas confesando en el santuario. Y ahí es donde percibes que son lugares de mucha luz para sus conciencias, sus corazones, que es una puerta del cielo porque se les vuelve a abrir la esperanza, la ilusión por vivir, la fe, el deseo de luchar por la iglesia, por la salvación de las almas, etc. Entonces
para mí es como el cielo se abre sus puertas y derrama muchísimas gracias en un santuario, ¿no? Entonces, esa experiencia tocó profundamente mi sacerdocio. No por nada dicen que ahí bailó el sol en las historias que cuentan de Nuestra Señora. Así es, en la última aparición, el 13 de octubre de 1917, la Virgen avisó que se iba a hacer un signo, no sabían cuál, pero iba a ser un signo en el cual no quedaría duda de que ella se aparecía. ¿Cuántos estuvieron ahí? En torno, se calcula, porque en aquel entonces no se puede hacer, no sé si hay estadísticas, pero en torno a 70,000 personas, muchas de ellas curiosas, ateas, que no creían, querían demostrar que no se iba a dar ningún signo, y la Santísima Virgen, muchos se convirtieron en esa aparición sin ver a la Virgen, pero vieron ese milagro que le llaman el baile del sol, ¿no? Que es imposible que el sol se mueva en su órbita y venga hacia la Tierra, pues es un fenómeno extraordinario. Los signos que usted vio claramente nos dice que es con la gente. ¿A qué lo llevó esto, padre? ¿A qué lo motivó? Pues mira, sobre todo me di cuenta de dos cosas en el santuario. Una, del mensaje. El mensaje de Fátima es conocido, pero me parece a mí que poco conocido todavía. El mensaje de Fátima, por si alguien no lo conoce en la televisión, que nos está viendo, la Virgen ahí nos profetizó la Segunda Guerra Mundial y nos dio los medios de cómo evitarla. Y por ejemplo, el sufrimiento que están viviendo los países como Venezuela, etcétera, Nicaragua, Cuba, China, España, todo ese sufrimiento que están viviendo ya no lo había avisado en Fátima, y por lo tanto, que esto es lo más importante, nos había dejado unos medios para evitarlo. Entonces, imagínate ahora, yo salgo, por eso estoy aquí en Honduras, teniendo en el corazón, veo que hay que hablar sobre el mensaje de Fátima, porque da mucha esperanza, mucha luz para la historia y no todo el mundo lo conoce. Esto tiene que ser más conocido y es una gotita más de toda esa iniciativa que la Virgen tiene, el Señor a través de la Virgen, tiene para llevar la salvación, ¿no? Y otra, y ahí nace lo que estoy dirigiendo y coordinando al día de hoy, una iniciativa que se llama Mater Fátima, que es invitar al mundo a unirse en oración. Entonces, esos dos puntos son los que más tocaron mi corazón en Fátima. De ahí nace también lo que llamamos Rosario Mundial por la Paz. Así es, porque Mater Fátima es una forma de llamarle, es una convocatoria que hacemos en base al mensaje de Fátima, por lo tanto es voluntad de Dios, apoyada y aprobada por muchos, gracias a Dios, por muchos obispos en el mundo, comenzamos la aprobación en misma Fátima. Entonces, ya tuvimos una primera experiencia el pasado 4 de abril, con ocasión del centenario de San Francisco Marto, su partida al cielo. Nos tocó convocar al mundo en oración, especialmente por la paz, y voy a dar algunos datos de los que nos llegaron. Nunca quisimos recibir ningún dato, pero nos llegaron esto, ¿no? 80 países unidos, más de 400 radios en directo, más de 20 televisiones, que es lo mínimo que nosotros registramos, vía satélite conectados, 98, que este es un hito histórico, que yo sepa, no, en los 2000 años de la historia de la Iglesia no se ha dado algo igual. 98 santuarios marianos, también el de Suyapa, unidos en oración con la misma intención, como decías tú, por la paz. Yo decía, mira, algo así solamente la Virgen puede hacer, ¿no? Entonces, este fue el primero y ahora estamos divulgando, preparando el segundo. Ya le ha tocado visitar varios países, que sabemos que van a ser muchos todavía. Sí, ya llevo 15 países visitados. Prácticamente todos están en América Latina, porque para el rosario anterior ya había hecho una misión en España y Portugal. Por lo tanto, pues esto sigue creciendo, ya serían 17 países visitados en todo este proyecto, pero vamos a llegar por lo menos a 25 países, ya entre Europa y América Latina. Y la idea es eso, porque ahora viene el centenario de la partida al cielo de Santa Jacinta Marto, que es el próximo 20 de febrero del 2020, y entonces Mater Fátima, que es este nombre que se le ha dado a este apostolado, quiere convocar de nuevo al mundo a unirse en oración, pero ahora con tres intenciones. La paz, porque sigue siendo un bien necesario y urgente, pero también queremos defender la familia y la vida, pedir a Dios que nos ayude a defender nuestros hijos, nietos, sobrinos contra la ideología de género, y también, pues mira, creo que va muy bien con el programa, le va a hacer mucha ilusión a la gente que sigue este programa. Vamos a pedir por los sacerdotes, en reparación por todo el daño que podamos haber hecho los sacerdotes en la historia, pero sobre todo para pedirle al Señor
santas y abundantes vocaciones sacerdotales. Importante mencionar y importante también llamar para que puedan haber más vocaciones. Padre, me imagino que esto viene a completar su sacerdocio, la presencia y el apostolado que Dios a través de la Virgen le está pidiendo. Así es, porque mira, qué bueno que haces esta pregunta. No existe una fe católica, una fe cristiana y menos un sacerdocio. Cristo es el Rey, y acabamos de pasar hace poco su solemnidad litúrgica. Cristo es Rey, pero Él reina a través del corazón inmaculado de María. Lo dijo la Virgen ahí, Dios quiere reinar a través de mi corazón inmaculado. Por lo tanto, el sacerdote que viva impregnado de Cristo, especialmente en la Eucaristía, en la palabra, y luego después acompañado y fecundado por la unión al corazón inmaculado de María, pues te puedo decir que soy un sacerdote, no digo sin luchas, sin dificultades, porque eso a todo el mundo la tiene, pero yo me siento en paz y pleno. Esa es mi definición, no quiero aparentar nada, al contrario, una serenidad y una alegría que solamente Dios sabe que Él me da, ¿no? Para conocerlo más, Padre, ¿qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Pues mira, lo que pasa es que ya tengo edad, entonces yo quise ser triatlonista y hasta hace que fueron 7 meses, 8 meses, yo hacía mucho deporte. El deporte y el estudio a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Como hobbies, ya la misión es la misión, pero a mí siempre me ha gustado aprender porque yo siempre he sido muy inquieto, no soy intelectualmente, no soy muy capacitado, pero me gusta aprender, entonces todo lo que sé aprender me ha traído. Yo he estudiado mucho. No recuerdo todo porque tengo mala memoria, pero he estudiado muchos, he estudiado bioética, he estudiado empresas, siendo sacerdote, he seguido estudiando sobre empresas, coaching, bueno, cualquier materia, porque fui capellán de universidad, entonces al estar con los jóvenes, pues quieres empaparte de mucho, ¿no? Entonces el aprender, el deporte, son aspectos que desde antes del seminario me atraían mucho. Me imagino que en esos 15, 17 países que ha visitado, ha probado muchos platillos de diferente sazón, de diferente... ¿Cuál le ha gustado más? Pues me haces una pregunta difícil. No, yo mira, precisamente, y respondo con toda sinceridad, precisamente he aprendido a reconocer la variedad de cada país y también lo específico, ¿no? Que las pupusas, entonces cuando te presentan el plato típico del país, lo disfrutas y me va a permitir decir algo, ya no lo comparas. O sea, es riquísimo este plato de este país, de esta cultura, de este ambiente, pero no dices si es mejor o peor que el de mi tierra. Tal. Entonces he aprendido a gustar y degustar comida típica del país, que la verdad es muy variada y muy rica y también demuestra mucho, hay una ciencia que lo hace, que lo estudia, demuestra mucho la identidad de los pueblos. ¿Ya probó las baleadas, me imagino? Todavía no, pero bueno, me quedan unos días aquí, entonces todavía puedo pedir. Importante saberlo. Padre, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero no podemos concluir sin que usted nos regale la bendición y de manera especial que nos ayude también con una pequeña oración por el tiempo para tratar de consagrarnos a la Virgen María, al Inmaculado Corazón. Así es, pues bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a nuestro Señor Jesucristo, al corazón de Jesús, al corazón inmaculado de María, que acoja este deseo y esta presentación que hacemos de nuestras almas, de nuestras familias, de nuestras necesidades, para que ellos dos, acogiéndolas, puedan recibirlas, puedan proveer y también presenten nuestras almas al Padre para que Él nos pueda llevar al cielo. La Santísima Virgen en Fátima nos habló mucho sobre la paz y la salvación de las almas, pues que recoja nuestras almas y que también podamos ayudar a muchas almas a llegar al cielo. Y les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y terminaría con una frase del mensaje de Fátima que yo creo que nos da mucha esperanza al mundo, y especialmente ahora que vemos tanto dolor en estos países, especialmente en América Latina. Al final, mi corazón inmaculado triunfará, pues eso me dedico yo, a mostrar cómo podemos, porque así lo ha ella revelado en nombre de Dios en Fátima, cómo lograr que el corazón de María triunfe y así preparar el triunfo de Cristo Rey. Que Dios les bendiga.
Como nos decía el Padre Héctor Ramírez, al final de todo triunfará los Sagrados Corazones de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. A ellos queremos consagrar a nuestros presbíteros para que sigan pastoreando la grey que se les ha confiado. Soy Eddie Romero en sus palabras, invitándole a orar siempre por nuestros sacerdotes.